Hoy realizaremos un video tocando algunos temas importantes sobre la Ley 80 de 1993 que nos habla de la contratación estatal. Entonces, esta norma básicamente es la herramienta en la que el Estado toma nuestros impuestos y los transforma en obras, servicios y en cosas que le puedan generar bienestar a la comunidad. Detrás de la construcción de un hospital, de una escuela, hay una serie de procesos, ¿cierto? Y el Estado tiene organizados esos procesos mediante esta ley, ¿cierto? Que funciona como una especie de manual, por así decirlo, la ley 80 de 1993. Entonces, el objetivo de esta ley básicamente es disponer las reglas y principios que rigen a los contratos de las entidades del Estado, ¿cierto? Entonces, en palabras más sencillas, es, digamos que dar orden, ¿cierto? Dar orden. Esta sería como la base de esta ley, ¿cierto? Pero el corazón de esta ley, en el artículo 3 nos dice que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales. Esos fines del Estado están en la Constitución del 91, que lo que buscan es el bienestar para sus comunidades, para las personas, ¿cierto? Y mediante esta ley se llevan a cabo, digamos que, algunos de esos fines del Estado. ¿Quiénes participan ¿Quiénes participan? Participan las entidades estatales. En el artículo 2 nos dice que nos describe cuáles son esas entidades estatales, que son primeramente la nación, los departamentos, las alcaldías, los ministerios, las superintendencias, algunas empresas que digamos que tienen el 50% del capital público. Esas empresas también deben de cumplir con esta norma. Y por el otro lado tenemos los contratistas, que son como arquitectos, empresas nacionales o extranjeras que tienen, digamos que esas capacidades, esa maquinaria, lo necesario pues como para construir un proyecto o dar un servicio, ¿cierto? Los principios contractuales del Estado, tenemos la transparencia. En la transparencia, el Estado tiene el deber de mostrar esos resultados reales. No solo es que se queden ahí como en los documentos, en las firmas, sino mostrar, ¿cierto? Ellos publican los resultados, y tienen que mostrárselos a todos, ¿cierto? Revisar, vigilar que sí se cumpla, lo que se firmó, lo que se escribió, que sí se lleve, digamos que, a la vida real, por así decirlo. La economía busca, obviamente, que ese recurso se utilice inteligentemente, que se planifique bien, que no se malgaste ni el tiempo ni el dinero. La responsabilidad aquí es de todos los involucrados. Por un lado, están los servidores públicos, que su trabajo es vigilar la correcta ejecución de esos contratos. Están los contratistas, que tienen la responsabilidad de brindar un trabajo de calidad, ¿cierto?
Bueno, ¿qué es un contrato estatal? Bueno, un contrato estatal es la forma en que una entidad pública del Estado eh, una entidad pública del Estado y una persona, digamos que hacen un contrato por escrito y se lleva a cabo una propuesta. Bueno, se hace para la construcción, perdón, aquí tenemos los tipos de contrato. El primero los dividí en contratos para construir y pensar y contratos de servicios y operaciones. Entonces, tenemos los primeros que son los contratos de obra. Estos se hacen para la construcción y mantenimiento, más que todo para obras grandes como por ejemplo hospitales, puentes, hidroeléctricas, ¿cierto? Aquí por lo general participan varias empresas o varios contratistas o varias firmas para la ejecución de este tipo de proyectos. Están los contratos por consultoría que se hacen para estudios, asistencia técnica, control y supervisión de proyectos. Aquí todo tiene que quedar por escrito. Y están, bueno, los contratos por servicio y operación. Están los más comunes, prestación de servicio. Esos tipos de contratos los realizan cuando se necesita un profesional por un determinado tiempo. Entonces, digamos que para no contratarlo más del tiempo que se necesita, pues se contrata para el tiempo que es, ¿cierto? Esos contratos, bueno, esos contratos, según la ley 80, dice que no es un contrato de trabajo, es decir, no tiene un jefe dándonos órdenes todo el tiempo, pero pues tampoco hay prestaciones de servicio. Obviamente uno sí tiene que cumplir un objetivo. Y están los contratos por concesiones, que son, digamos que, por ejemplo, los peajes. Estos contratos, aquí el privado, digamos que pone la plata, construye y opera y asume el riesgo a cambio de recibir obviamente un pago. Es decir, aquí se tiene, digamos que el 50% en lo privado y el 50% en lo público. Están las modalidades de selección. Aquí tenemos la primera, que es la licitación pública. Esa modalidad de selección o sea, se realiza cuando se van a hacer ese tipo de proyectos grandotes como una hidroeléctrica, por ejemplo. Esta busca mayor participación de ofertantes para escoger las mejores propuestas. La selección abreviada, esa se hace cuando el proceso puede hacerse más rápido y sencillo, obviamente sin dejar de ser transparente. El concurso de méritos se utiliza cuando el Estado necesita contratar a alguien por su conocimiento y experiencia y su capacidad técnica. La contratación directa se utiliza donde no es necesario una contratación tan amplia como lo es la licitación pública. Aquí la entidad puede contratar de manera rápida, pero
debe justificar obviamente y sustentar muy bien por qué se contrata. Tenemos la vigilancia y control de esos contratos. Primeramente la Procuraduría, quien se encarga, digamos, de promover y sancionar. La Fiscalía General de la Nación, que en caso de pues, que haya como un delito o algo así, investiga y lleva los responsables ante los jueces penales. La Contraloría, aquí la Contraloría llega cuando ya los proyectos se han terminado, digamos que mira si se cumplieron, digamos, las metas planteadas en el papel, si se gastó el dinero como se dijo que se iba a gastar y si por ejemplo, si se construyó una vía, se hizo bien hecha. Y esa la comunidad, que esa cumple un papel muy importante en la vigilancia y control. Los, sí, los ciudadanos pueden también denunciar si un contrato, si ven algo raro en un contrato, ¿cierto? Entonces, mediante una página que se llama SECOP, se puede, digamos que la ciudadanía puede monitorear o vigilar esos procesos. Aquí pues lo difícil es que primero que todo la comunidad digamos que conozca, que pueda acceder a esa información, sea capaz de acceder a esa información y también obviamente que sí se coloque la información correcta en ese tipo de plataformas, porque no sabemos si lo que está ahí es real o es simplemente algo plasmado, ¿cierto? Entonces, bueno, después de, digamos que de analizar, de comprender esos aspectos claves de la Ley 80 de 1993, digamos que y llevarlos como que a la vida real de lo que realmente se vive en Colombia, surgen unas inquietudes incluso más profundas. Bueno, si contamos, por ejemplo, con un marco normativo tan sólido, pues son leyes que están bien estipuladas. De hecho, esas leyes son actualizadas y constantemente buscan satisfacer, digamos, que las necesidades de un país, pero sin embargo, la realidad que se muestra no es suficiente, ¿cierto? Con, digamos, tener normas. Como podemos ver, hay contratos que no se terminan, hay obras que se dicen que se hicieron, pero nunca se hacen. Incluso obras grandes donde las personas, incluso personas que ni sabemos del tema, digamos que se dan cuenta de la corrupción que hay, ¿cierto? Entonces, tal vez digamos que la respuesta no está únicamente en seguir creando como esas leyes, sino como que es más bien buscar como que la forma en que las entidades las ejecuten, ¿cierto? El problema parece estar como que en la cultura institucional, en las personas que están allá ejerciendo, digamos que ese trabajo, ¿cierto? Esa falta de ética de quienes toman las decisiones y esa falta de control efectivo que permite que los principios no se queden plasmados solo en un papel. Entonces, es ese sentido de transparencia eh, que creo que nos deben inculcar desde pequeños a nuestros hijos, desde que miramos, por ejemplo, que no se roben, que no vayan a coger una moneda que no es suya, ¿cierto? Que no cojan un objeto que no es suyo desde la casa. Yo creo que esa cultura se debe fomentar un poco más. Y no solo eso, es como también, no, es que la verdad es que en esos casos surgen más preguntas que respuestas, ¿cierto? Pero digamos que mientras exista esa brecha entre lo que
entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la realidad, la contratación estatal seguirá siendo, digamos que, más que todo como un ideal, ¿cierto? Algo que se plasma pues en una ley y digamos que no se va a cumplir al 100%. Lo importante es que tenemos la norma que digamos que le da orden, le da orden. Así en algunos aspectos no se cumpla, pero digamos que está ahí, o sea, si fuera peor si no estuviera ese tipo de normas eh, organizando todas esas acciones, todas estas proyectos que se llevan a cabo en nuestro país para generar desarrollo. Digamos que fuéramos un país un poquitico más, si no hubiera tanta corrupción, si no hubiera tanta, no sé cómo sería la palabra, pero digamos que eso es lo que nos tiene atrasados a nosotros. Necesitamos personas con más sentido de pertenencia, con más amor por nuestro país, con más conocimiento, allá en un Congreso, en un Senado, tomando decisiones, en un ministerio, en, ¿cierto? En la Fiscalía General de la Nación, en todas esas entidades públicas que son las encargadas de promover todo ese bienestar y esas, digamos que esos fines que al fin el Estado en su constitución política del 91 estipula muy claramente, muy claramente. Listo. Muchísimas gracias.